Con todos ustedes, la conductora de la gala, Ana Roche. Buenas noches, Andorra. Buenas noches, Teruel. Y buenas noches, Aragón. Buenas noches, compañeros y compañeras maravillosos y maravillosas, actores, actrices, directores, directoras, guionistas, espectadores que nos ven a través de Aragón Televisión. Bienvenidos seáis a nuestra fiesta, a la fiesta del cine aragonés. Por fin, después de 3 tormentas, bajando en kayak desde San Macario, encerraros un año en nuestras casas, aguantando a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros perros, incluso aguantándonos a nosotras mismas, por fin lo hemos conseguido y ya podemos decir que comienza la 10ª edición de los Premios Simón. ¡Vamos allá! Diez años mostrando el talento que brota sin descanso en nuestra tierra. Amigas mías, 10 años no se celebran todos los días y hoy lo vamos a celebrar por todo lo alto y por primera vez aquí en Andorra. ¿Andorra la vieja o Andorra la nueva? ¡Andorra la buena! ¡La buena! No os quepa duda. Cuna de José de Iranzo y el pastor de Andorra que llevó la jota a lo más alto. Qué noche maravillosa nos espera, llena de alegría, de emoción, de sorpresas y de cañitas y de tapitas al acabar la gala. Pero bueno, centrémonos en lo importante porque hoy aquí celebramos un nacimiento. Sí, has oído bien, caballero. Sí. El 150 aniversario del cineasta turolense Segundo de Chomón. ¡Ese Chomón! ¡Para adelante! ¡Claro que sí! Un artista que fue símbolo universal y que hoy desde aquí lo recordamos. Y... Ladies and gentlemen, madame, monsieur... Sí, también sé idiomas. Para los que no os lo hayáis dado cuenta todavía, porque no sois lo suficientemente sagaces para seguir el dinamismo de esta gala, yo seré vuestra presentadora. Para mí es todo un regalazo compartir esta gala con todos vosotros y todas vosotras. Es que un redoble sube, ¿eh? ¡Ojo! Con todos vosotros y con todas vosotras y que lo vamos a pasar genial y magníficamente bien. Es de justicia decir que el 2021 ha sido el año para el cine aragonés, pero es de justicia decir que el 2021 ha sido el año para las mujeres cineastas aragonesas. Porque las niñas de Pilar Palomero se han llevado todo. Los Goya, los Feroz, los Gaudí, los Forqué, Málaga, Berlín, se han llevado todo. Están hechas para arrasar, es un equipo que está hecho para triunfar, quedan bien en cualquier sarao. Claro que sí. Pero esta noche, aquí molaría un chan chan, ¿no? Pero esta noche... A ver, con la guitarra. ¡Pero esta noche! ¡Ah! Bien. ¿Qué pasará? ¿Será otra noche de éxito? Lo que sí pasará, compañeras y compañeros, es ese momento en el que el premiado, la premiada, recibe su Simón. Sí, tú, hija, tú. Sí. Se secan las lágrimas. Se acerca al micrófono y nos deleita con una gran turra, compañeros y compañeras. Nos deleita con una gran turra. Que sí, gracias a los miembros de mi equipo, a mi familia, a mi pareja, a mi expareja, a la expareja de la expareja, que ahora resulta que vuelve a ser mi pareja. Oye, mira, basta ya.
Como dijo Baltasar Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno, y lo malo si breve, pues bueno, pues por lo menos es breve. Así que, compañeras y compañeros, brío, garbo, gallardía, pero sobre todo, ¡ritmo! ¡Vamos! 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 Perdonad, es que está mal que nos lo pasemos mejor nosotros que todos vosotros, ¿no? Bueno, estéis entre los nominados, premiados o no, felicidades a todas y a todos por vuestros trabajos. Es un lujazo teneros aquí acompañando a los premios Simón. Sois vosotras y vosotros los que hacéis posible que Aragón sea un territorio de artistas, lleno de talento y símbolo de cultura. Y es por eso que ya formáis parte de los 10 años por donde han pasado grandes figuras del cine aragonés. En 1999, el amor por el cine logró que un pequeño grupo de amigos crearan la Asociación Asamblea de Cineastas Aragoneses. Más adelante, en 2012, la asamblea dio un cambio importante y pasó a llamarse Academia del Cine Aragonés. Este mismo año, la Academia organizó la primera edición de los llamados Premios Simón. La primera edición se celebró en el Teatro Principal de Zaragoza. Fue tal la acogida de esta primera gala que el teatro tuvo que colgar el letrero de "No hay localidades". Fue presentada por la artista Miriam Domínguez, en la que no pudo faltar la intervención del presidente de ACA, José Ángel Delgado. Pasada toda la resaca de la primera gala, la Academia lanza la segunda edición de los Simón, de nuevo en el Teatro Principal. Este año sumamos una categoría más y los premios siguen creciendo. El Teatro Principal se llenó con motivo de la ceremonia de entrega de los premios en su tercera edición. Fue un evento marcado por las actuaciones musicales y el humor, en el que se resaltó la importancia de Francia en la cinematografía aragonesa. El Principal se volvió a vestir de gala, esta vez en forma de un musical. Carmen Barrantes y Jorge Usón nos dieron a conocer los premiados. Fueron 21 trabajos nominados los que compitieron en las 7 categorías. En esta edición, la Academia dio un salto muy importante. Fue el primer año en que los premios fueron emitidos por Aragón Televisión. Además, se dejó atrás el Teatro Principal y los premios se trasladaron a la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. José Ángel Delgado y Antonio Tauset se despidieron de la presidencia de ACA. 16 fueron los proyectos que estuvieron nominados ese año. Se presentó a Jesús Marco como el nuevo presidente de la Academia. Y para llegar al resto de comunidades, se contó con el realizador y productor Moncho Armendáriz, que fue reconocido como el embajador de los premios en esta edición. En esta entrega se reivindicó la figura de la mujer en el cine, la desigualdad de género en las producciones audiovisuales y las adversidades que ello conlleva. Contamos con Gemma Cuervo como embajadora, la cual se dirigió al público mostrando su apoyo al cine aragonés. En esta edición, ya recuperados de la gala anterior, Miriam Domínguez repite junto con Rafa Maza como presentadores. Al evento se sumaron un grupo de niños y niñas, los cuales nos hablaron de la educación en el cine y sus valores. Jesús Vidal fue reconocido como embajador de los Simón y nos brindó unas palabras. Y llegó 2020. Tras mucho esfuerzo se consiguió sacar adelante esta edición, demostrando así que la cultura y el cine son seguros. Dejamos atrás las categorías especiales para darle la importancia que merece a la mayor parte de profesionales posibles. 17 categorías en total. Luis Alegre, Carlos Saura, Eduardo Ducay, Antón García Abril, Fernando Esteso, María José Moreno, Gabriel Latorre, Félix Zapatero, Luisa Gabasa. Hemos tenido muchos aragoneses ilustres a los que se les ha otorgado el Simón de Honor.
Llevamos 10 ediciones demostrando el valor del cine aragonés sin parar de crear historias increíbles. Sigamos sumando. Comencemos, pues. Pero bueno, antes vamos a explicar la dinámica de entrega para que quede claro. Mirar, subís por el centro y salís por la izquierda. Bueno, mi izquierda, porque claro, visto desde vuestro sitio, porque desde el escenario entonces sería visto desde la derecha y bajáis por el centro. Pero si estáis arriba, pues os descolgáis y trepáis hasta la izquierda, bajando por la cortina hasta que llegáis aquí. Si estáis en la ermita de San Macario, poneros botas, porque os vais a embarrar. Mira, y si estáis en la Plaza Mayor, os tomáis una cervecica, ahora no está lloviendo, pasaos. Pero mirad, sobre todo, llegad, ¿vale? Llegad. 4 palabricas, cogéis el premio Simón. ¿Dónde los tengo? Ah, no están aquí. Cogéis el premio Simón de dentro de la mesa, 4 palabricas, y os vais. Pero antes posáis con vuestra mejor sonrisa, con esa elegancia que os caracteriza, compañeras y compañeros, aunque no hayamos ido a ningún solo evento, pero alegría. ¿Vale? ¿Sí? Pues ahora sí. Comenzamos la gala de los premios Simón 2021. Las obras nominadas a Mejor Obra por su contribución social son La mujer que soñaba con números, de Mireia Brisqueta. El techo de cristal existe también para las mujeres en la ciencia. Porque Las niñas, estuvo muy De joven Pilar Palomero. y estuvo sin estar casada y no se sabe quién es. Otra forma de caminar, De Laura Torrijos Vescos. Por un instante, De Jorge Aparicio García. ¿Os creéis esas mentiras para no afrontar? Reset, De Aragón Televisión. Lo siento muchísimo, Mai, por favor, perdóname. Comenzamos la gala. Entregan el primer bloque de premios Elena Rubio y Teresa Lázaro, miembros de la Academia del Cine Aragonés y del equipo de organización de esta 10ª edición. Un fuerte aplauso. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Desde la Academia agradecemos mucho todo el esfuerzo que se ha realizado durante el día de hoy y bastante tiempo atrás para que esta gala sea posible. Os presento a mi compañera Elena. Hola, buenas noches. Los nervios los llevamos un poquito en el cuerpo por la situación que hemos tenido. Y bueno, yo estoy con mi compañera, agradecida a todos por venir. Luego, aparte, quiero hacer un pequeño agradecimiento, porque la mayoría saben que pues, bueno, mi trabajo también es sanitario. Y bueno, ya sabemos todos el año que hemos llevado, ¿no?, con la pandemia. Y quiero agradecer a todos mis compañeros de la planta 11 del Servet, que ha sido planta COVID, que lo hemos pasado allí muy mal. Y bueno, esto es pues, un agradecimiento para ellos, ¿no? Luego, aparte, otro pequeño agradecimiento para otros compañeros celadores del mismo hospital, que bueno, son queridos para mí muchísimo y bueno, pues también les agradezco que estén ahí también. Y gracias. Bueno, a continuación vamos a dar paso al primero de los nominados.
Adelante, adelante vídeo. Que ya está. Pero Ya está. es que ahora correspondía. Bueno, vamos a ver. Premio Simón del Cine Aragonés 2021 a la mejor obra de contribución social, Otra forma de caminar, de Laura Torrijos. Muchísimas gracias. O sea, es un tópico, pero es que no me lo esperaba. Gracias a todo el equipo de Otra forma de caminar, sobre todo a Josan, el protagonista, y gracias a la ACA por hacer una categoría como esta, porque me parece que el cine sirve para reivindicar y lamentablemente todavía quedan muchísimas cosas para reivindicar. Así que muchísimas gracias a todos. Los nominados a Mejor Sonido son Álvaro Pérez Peirote, Las luces del amanecer, Cristina Vilches y Eric Martín, Souvenir, José Manuel Herraiz, Nebra, el triunfo de la música, Pablo Gacías, Perfect Day, Vicente Bordonava, La mujer que soñaba con números, Aquí está el error. Por eso nos cuadra. Vamos aligerando. Premio Simón del Cine Aragonés 2021 al mejor sonido, José Manuel Herraiz, por Nebra, el triunfo de la música. Voy a seguir siendo original, no me lo esperaba en absoluto, os lo juro, os lo juro. Bueno, quisiera agradecer este premio a las personas que hicieron posible esta película, que confiaron en ella, a la Diputación de Zaragoza, a la Televisión Autonómica de Aragón, a Luis Antonio González, que es una parte coprotagonista de esta película, musicólogo, un personaje culturalmente valiosísimo para Aragón, a José de Nebra, que nos estará viendo desde hace cientos de años en algún sitio y que estará también orgulloso de este premio. A mi mujer, que está en otra habitación por allí y que le mando un beso muy fuerte. A mi hijo y a mi mamá, que me aguanta todos los días y que la quiero mucho. Gracias a todos. Los nominados a mejores efectos especiales son Ana Brunez y Diego Martín, Sebastián, Fernando Medel, Las luces del amanecer, Juan Remacha, Solo, Juan Remacha, Paul Lacruz y Javier Toledo, En racha,
Roberto Torrado. Una venganza personal. Hay que aligerar un poco y vamos a dar paso al último premio entregado por nosotras, el Premio Simón del Cine Aragonés 2021 a los mejores efectos especiales. Juan Remacha, Paula Lacruz, Javier Toledo, En Racha. Muchas gracias. Gracias a la Academia, gracias a Ignacio Staregui, Jaime García Machín, Gloria Sendino por confiar en nuestro trabajo para este pedazo de corto. Yo quería compartirlo con mis compañeros de Aragón Televisión de Grafismo y dedicárselo a mis amigos y a mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia de Cine Aragonés por este premio, también en especial a Ignacio Staregui por confiar una vez más en nosotros y en representación del estudio RAS, que lo conforman Javier Toledo, mi socio y fundador también, mi equipo, Paul Cuenca y Josep Lluís Cid, lo dedicamos a nuestros padres y a nuestras madres. Muchas gracias. Con ustedes, Marisa Fleta y Ana Rodrigo, creadoras de Secuenciadas, una web en la que informan con humor sobre el audiovisual aragonés. Hola, buenas noches a todos. Enhorabuena a todos los nominados y muchas gracias a la Academia. Oye, Ana, qué guay que nos hayan invitado a dar estos premios, ¿no? Tía Marisa, pues la verdad es que sí, porque es una gala súper chula y igual tiene algo que ver porque tenemos una página web que se llama Secuenciadas, por cierto, en la que hablamos de cine aragonés y que estos profesionales son sus protagonistas. Pues va a ser eso, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver a los nominados en vestuario. Dentro vídeo. Los nominados a Mejor Vestuario son Su Majestad confiara la ciudad. Ainhoa Sánchez y Raúl Navarro. La mujer que soñaba con números. Sí, tenemos suerte de tener un monarca con ideas. Ana San Agustín. En Racha. Arantxa Ezquerro. Las niñas. Leonor Villaluenga y José Alberto Andrés Lacasta. Sebastián. Silvia Puyal. Las luces del amanecer. Sabes que no puede ser. Déjame marchar, por favor. Bueno, y vamos a ver quién es el ganador o ganadora. Y el premio Simón 2021 a Mejor Vestuario es para Arantxa Ezquerro por Las niñas.
buenas noches. Arantxa no ha podido estar porque está trabajando, ahora mismo está en un rodaje en Extremadura, pero me ha mandado un mensaje para que lo leyera en caso de que tuviera que subir, así que os lo leo. Yo no lo he leído. Buenas noches y muchísimas gracias a todos los compañeros, a todas los y las compañeras que me han votado. Lamentablemente esta noche no he podido estar con vosotros, a pesar de la ilusión especial que suponen para mí estos premios, en mi tierra y rodeada de gente que ha sido y es tan importante a nivel personal y profesional en mi carrera. Este premio se lo quiero dedicar, por supuesto, a Pilar, por confiar en mí y hacerme sentir una niña desde el primer hasta el último momento de este bonito viaje. A Alex y Valerí, gracias por contar conmigo una vez más y darme siempre esa confianza de la que intentaré ser merecedora. No puedo olvidarme de las personas que me acompañan siempre en mi equipo. Eunice, Andrés, Laura, sin ellos poco podría hacer. Y, cómo no, en mi chico y mi compañero Jaime. Gracias, gracias a todos. Gracias. Bueno, pues continuamos con la siguiente categoría. ¿Cuál es, Ana? Marisa, pues es la categoría de las personas que nos dejan guapos, que nos peinan para que demos bien a cámara. Maquillaje y peluquería, tal vez. Efectivamente. Pues vamos a ver el vídeo. Los nominados a Mejor Maquillaje y Peluquería son Ana Brunet, Sebastián, Carmen Arbués, Las Niñas, Sí, sí que sale. Que desperdiciéis vuestro talento. Esperanza López y Yolanda Real. La Mujer que Soñaba con Números, Entender mi labor de intentar acercar los números a quienes más lo necesitan. Irene Tudela, En Racha, 45 no sería una mala hora para Quique Franco, Las Luces del Amanecer, ¿El éxito? ¿Acaso hay otra cosa mejor en esta vida? Y el premio Simón a Mejor Maquillaje y Peluquería 2021 es para... Esperanza López y Yolanda Real por La Mujer que Soñaba con Números. Bueno, qué sorpresa se da la vida. Yo quiero contar que cuando Mireia me habló de este proyecto la primera vez, se me pusieron los pelos de punta. Y bueno, esa emoción nos ha llevado hasta aquí. Oye, estoy como flan. Quiero agradecer a Mireia por su confianza, a todo el equipo, a Mireia otra vez por su inteligencia, su humanidad y su buen hacer. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Gracias. Hija, qué bien. Oye, así me gusta, ¿no? Una gala con dinamismo, con rapidez, como los runners que corren por la ribera del río Ebro en pleno invierno, con pantaloncicos cortos, camisetica corta y todo el cerco sudado, que da entre cosa y asco verles, ¿no? Que te preguntas tú cuando los ves pasar, ¿pero esta gente a dónde va sin un objetivo fijo? ¿Pero de qué huyen? ¿A dónde van? ¿Dónde van? Bueno, pues yo tengo la respuesta. Estos runners se van corriendo a ver la maravillosa programación de Aragón Televisión.
con esas fantásticas películas del oeste, que por cierto, me dicen que cuando acaben con las del oeste, empezarán por las del este. Pues ese mismo ritmo llevamos en esta gala, pero con un objetivo fijo, que es celebrar la fiesta del cine aragonés. Así que enhorabuena a todos los premiados y premiadas, ¿eh? Qué gusto, qué ilusión, qué maravilla. Yo la verdad que os tengo que confesar que me da un poquito de envidia. Porque a mí lo que me gustaría estar es ganando un Simón y alimentar bien mi ego. Fijaros lo que os digo, ganar un Simón. No participar, ganar. Pero que hay veces que no se gana, Yo no, pero a veces no se gana. Por eso yo, aparte de ser la presentadora de esta gala, lo que vengo aquí es a dar unos consejitos para afrontar con elegancia el fatídico momento en el que no se gana un Simón. Primero, hay que controlar el rostro a la perfección. Tiene que estar relajado, tipo zen. ¿Sí? Esto con mascarilla puesta está chupado. Segundo, aunque sabéis que no hay otra opción que es ganar el Simón, calma, tranquilos, no podéis empezar a jadear como desesperados y desesperadas, ni mascullar palabras porque el otro compañero o compañera ha ganado el Simón y tú no. No, calma, calma. Lo que haremos es poner una sonrisa un pelín forzada, y empezaremos a decir frases tipo esto, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buena lección! La verdad es que se lo tenía que llevar. Pero en realidad es ¡mentira! Porque solo tú y nadie más que tú tendría que haber ganado ese Simón. Pero bueno, calma, calma, ¿vale? Seguiremos poniendo esa sonrisa forzada, ¿vale? Hasta que nos lo creamos y romperemos a aplaudir como si se nos fuera la vida en ello. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Fenomenal! ¡Fantástico! Bien, pues después de dar estos consejitos, lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica. Que sé que os gusta. ¿Vale? Para interiorizarlo de... Ojo, estáis un poquito serios, Pero a ver, ahora aquí nos tenemos que despertar, Venga, va. Venga, vamos a hacer una práctica. A la de 3, quiero un aplauso de no ganador. No un aplauso, un fuerte aplauso. ¿Sí, alcalde? ¿Sí? ¿Está preparado? Venga, la hemos liado hoy, ¿verdad, Bien, venga. 1, 2 y 3. ¡Venga! ¡Venga esa rabia en el aplauso! ¡Esas miradas falsas! ¡Lo has practicado, Se te nota. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más! De verdad, una ya no sabe cómo recibir ovaciones, te lo juro. Oye, quien sí recibió un montón de ovaciones fue Segundo de Chomón. No sé si os estáis dando cuenta, pero qué bien que voy ligando la gala, Qué fina y redonda me está quedando. ¿Os estáis dando cuenta? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues así me voy preparando lo que me viene después, que me lo sé. Segundo de Chomón. Tenemos el club de fan de Segundo de Chomón. Muy bien, fenomenal. Segundo de Chomón. ¡Claro que sí! ¡Chomón! Venga. Realizó, entre otras muchas películas, El Hotel Eléctrico. ¿Os acordáis? Fijo. Bueno, ¿os acordáis? Muebles y enseres moviéndose por toda la casa. Sí, ¿no? Bueno, fue un adelantado de tiempo, como todos los de Teruel, que yo supongo que esta muchacha también es de Teruel, porque va adelantada a todo, Una adelantada a su tiempo, como todos los de Teruel, claro que sí. Un genio del trucaje y de los efectos especiales. A mediados del siglo XX, él inventó una técnica para colorear películas y de repente fue coloreando
sus sueños e ilusiones. El Méliès aragonés, una gran figura internacional por su contribución en el desarrollo del cine en la época del arte mudo, trabajando con directores y productores de Italia, Francia y España. Hoy, desde aquí, queremos recordarlo porque, como pasa quizá en ocasiones, no fue lo suficientemente valorado, aunque tenemos aquí que lo están valorando bastante. Pero bueno, aún así, lo que queremos hacer hoy es rendir un homenaje a su legado y a su memoria, compartiendo con todos vosotros y todas vosotras estas imágenes de su descomunal talento. Entrega el siguiente premio Ramón Lasaosa, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, y David Chapín, en representación de Aragón Musical. Muy buenas noches. Mi felicitación a la organización por saberse adaptar a estas circunstancias que hemos tenido hoy. Desde el Ayuntamiento de Huesca, nuestro apoyo a toda la industria cinematográfica aragonesa, y recordar una cosa, que el año que viene el Festival de Huesca celebra su 50 aniversario y que algún reconocimiento por parte de la Academia y del Gobierno de Aragón deberíamos tener. Así que pasamos a los nominados a la mejor dirección artística. Los nominados a mejor dirección artística son Cristina Vilches, Paloma Canónica y Alicia Bayona. Souvenir, Lorenzo Montul, Solo, En Madrid todos hablan de la obra que Raúl estáis construyendo. Navarro, la mujer que soñaba con Va a números. ser la envidia de toda Europa. Esos catalanes del norte van a ver. Adivinar tus enigmas, Seidi querido amigo. Duarte, Empezaré a Las pensar luces que tengo del un gran amanecer. futuro como artista. Víctor Abad, En racha, Y el Premio Simón del Cine Aragonés 2021 a la mejor dirección artística es para Cristina Vilches, Paloma Canónica y Alicia Bayona por Souvenir. Bueno, nosotros somos los locos que gritamos por Chomón. Jolín,
No se me ocurre mejor premio a dirección artística en Teruel, 150 aniversario de Chomón, que a un corto de stop motion. Entonces, jolín, por eso somos los locos que gritamos por eso. No sé, muchas gracias a todo el equipo. No hemos podido estar los reales, pero estamos todo el equipo, producción. Y jolín, muchas gracias a todos los que hemos estado en el corto, a Paloma, a Alicia, son pocos, ¿eh? A Lucas y a Laura y a Eric. Y muchas gracias, de verdad. Sobre todo, suena muy, muy típico para mis padres porque nos dejaron el sitio, que era un mercado en el centro, o sea, nos dejaron ese espacio muy loco y ahí pudimos grabar souvenirs, poder estar currando ahí. Y de verdad, muchas gracias a ellos. Y a mi hermana, que la quiero mucho. Bueno, desde Aragón Musical, como organizadores de los premios de la música aragonesa, que hemos cumplido este año nuestra 22ª edición, que los dimos el domingo pasado en Alcañiz. La enhorabuena por estos 10 años a la Academia. Ha sido muy duro el día de hoy y también los 10 años, porque al final la cultura es dura, así que nuestra enhorabuena para todos vosotros, también todos los técnicos, Aragón TV y toda la gente que trabajáis hoy, porque de verdad que ha sido un día extraordinario. Y no mucho más. Yo voy a entregar el premio a Mejor Banda Sonora, por supuesto, desde los premios de la música aragonesa. Qué mejor que el de Banda Sonora, que la música es tan importante en nuestras vidas y también en el cine. Así que estos son los nominados. Los nominados a Mejor Banda Sonora Original son Carlos Naya, Las Niñas, David Angulo, Marcelino, el mejor payaso del mundo, Jesús Aparicio, Por un instante, Luis Antonio González Marín, Nebra, el triunfo de la música, White Coven e Isabel Catalán, Unas cuantas bestias. Lo he abierto, pero no lo he leído. Estoy como vosotros. Así que, Premio Simón del Cine Aragonés 2021 a la Mejor Banda Sonora Original para Carlos Naya, por Las Niñas. Pues nada, sí, muy rápido, gracias a la Academia de Cine Aragonés. Agradecer también, bueno, sobre todo unirme a la felicitación al equipo técnico que ha tenido que cambiar de lugar a última hora, que ha sido terrible para la gente de casa que no lo sepa. O sea, cambiar de localización a última hora es un trabajo enorme y han sacado aquí el trabajo como unos campeones, equipo del que me siento parte en la distancia también. Así que, bueno, enhorabuena a ellos. Decir que es un placer estar nominado junto al talento aragonés. Formo parte de esta candidatura, de esta nominación con gente con la que he trabajado también en el pasado y a la que admiro un montón. Así que, bueno, que en la medida de lo posible, pues que lo sientan como suyo también. Y luego, bueno, pues decir que desde que me propusieron no hacer la canción de esta película me han pasado un montón de cosas maravillosas que no sé ni cómo le voy a agradecer tanto a la vida, pero bueno, como agradecer a la vida es una abstracción un poco, pues voy a agradecer a personas en concreto. Voy a agradecer a Inicia Films y a B-Teams por contar conmigo sin tener un recorrido previo, que era una apuesta un poco arriesgada, y pues se lo agradezco un montón. A todo el equipo técnico de la película, un equipo maravilloso, a todo el equipo artístico, a las 6 niñas maravillosas, a todo el equipo
bueno, coach, gente artística maravillosa. Y luego, en último lugar, y ya termino, pues agradecer a una persona a la que cuento como mis amigas más cercanas, que la he visto crecer en lo profesional, ir ganando talento, dedicación y bueno, que celebro sus triunfos como míos. Así que muchas gracias, Pilar, y gracias a todos. Gracias. Con todos ustedes, Carlos Pérez Caseiras, del Área de Relaciones Internacionales y de Extensión Universitaria de la Universidad San Jorge. Buenas noches a todos. Vamos a subir un poco. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero disculpar la presencia en esta gala de la rectora de la Universidad de San Jorge, de Berta Sáez, que no ha podido acompañarnos como hubiera sido su deseo. Y simplemente decir que para la Universidad de San Jorge es un motivo de enorme orgullo, de satisfacción, el participar en esta gala como una muestra, una pequeña muestra de nuestro apoyo al cine aragonés, a la industria audiovisual aragonesa, que tan buenos momentos nos hacen pasar en un año, nos han hecho pasar en un año tan difícil como el que acabamos de vivir. Y ya sin más, vamos a ver un pequeño vídeo con los nominados a la siguiente categoría. Los nominados a Mejor Montaje son... Fernando Medel. Las luces del amanecer. Germán Roda. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Jorge Lletano y José Alberto Andrés Lacasta. Sebastián. Clave, que es don José Nebra, José Manuel Herray. Nebra, el triunfo de la música. 180 reales de Bellón. No está nada mal. Marisa Fleta. La mujer que soñaba con números. Una decisión excepcional para una época en la que aún se discutían los méritos. Y el premio en la categoría de Mejor Montaje, Premio Simón del Cine Aragonés 2021, es para Germán Roda por Marcelino, el mejor payaso del mundo. Muchas gracias a la Academia, a los académicos y a las académicas por votar este trabajo. Estoy contentísimo de recibirlo y quería compartirlo con el co-guionista de la docuficción, que es Miguel Ángel Lamata, buen amigo y grandísimo guionista, porque yo creo que el montaje empieza en el guión y luego acaba en la sala de edición, entonces yo creo que lo tenemos que compartir. Nada, pues agradecer a todo el equipo del documental, porque ha sido un sueño desde el principio contar esta historia tan bonita. Y nada, que estoy muy feliz de estar aquí y de recibir este premio, así que muchas gracias a todos. Bueno, pues la organización debía tener mucha confianza en mis dotes de presentador porque me han pedido que haga doblete y, por lo tanto, vamos a ver los nominados a la siguiente categoría. Los nominados a Mejor Fotografía son... Adrián Barcelona. En Racha. Adrián Barcelona. La mujer que soñaba con números.
Pasó sus últimos años en su tierra natal, Épila, en la provincia. Daniel Vergara. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Tu nombre es especial. Fernando Medel. Abriendo ventanas. NLC Blog es mi nombre creativo y de activista porque yo cuando era pequeño... José Manuel Herraiz. Nebra, el triunfo de la música. Y el ganador a los premios Simón del Cine Aragonés 2021, categoría fotografía, es Daniel Vergara por Marcelino, el mejor payaso del mundo. Obviamente no soy Daniel Vergara, es el chico ese. Ah, bueno, ha desaparecido. El chico que estaba allí. Me ha mandado un mensajillo que que dice esto. Agradecer a Germán y Patricia la oportunidad de fotografiar mi primera película, la primera de muchas más. Esperamos también agradecer... de muchas más esperemos. También agradecer a la Academia el gran esfuerzo de poner en valor el trabajo y el talento de los artistas y del audiovisual aragonés y dedicárselo especialmente a todo el equipo que nos acompañó en la gran aventura de Marcelino. Pues yo añadir que bueno, desde hace 3 años que empezamos con este proyecto, yo vi los trabajos de Daniel y enseguida pensé en él para hacer la fotografía. Él me sugirió también hacerla en blanco y negro y yo creo que fue un acierto porque la historia y la fotografía que ha hecho Daniel, pues yo creo que te envuelve. He vuelto a trabajar con Daniel en mi siguiente documental y estoy encantado de que haya ganado este premio y nada, volveroslo a agradecer a vosotros. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente entrega de premios con María de Rada, del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, y don Ignacio Montaner, director general de Aragón de Endesa. Me parece que me han dejado plantado. María no está, ¿verdad? O si estaba nervioso ya no os lo podéis ni imaginar. Oye, simplemente agradecer en nombre de Endesa que nos hayáis invitado a participar en esta gala y a estar aquí en Andorra. Pasamos ya, que me han dicho muy breve, muy breve. Los nominados al premio de Mejor Actor. Los nominados a Mejor Actor son... Alberto Castrillo Ferrer. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Jaime García Machín. The Market. Ahora tengo 3 casas y 4, no, 5. Mariano Anós. Solo. Rubén Martínez. Nosotros. Saúl Blasco. En racha. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2021 a Mejor Actor es para Saúl Blasco, por En racha.
evidentemente yo no soy Saúl Blasco, soy Jaime García Machín, competía con él. Pero estoy encantadísimo porque es un enracha, es un corto que produje junto con mis socios Ignacio y Gloria. Y la actuación de Saúl para mí es homérica. Me alegro muchísimo. No puedo decir que me hubiera enfadado si no hubiera sido así, pero me alegro muchísimo. Una actuación extraordinaria. Así que, bueno, como sabéis, no estaba nada nervioso, estaba más tranquilo que el corderico ese del escudo de Andorra, ese Agnus Dei que está encima de los santos, ¿no? De los santos evangelios. De verdad, es un cortazo y es un pedazo de actuación. Me ha mandado un mensaje Saúl y se lo quiere dedicar a su padre. Así que dedicado queda. Muchas gracias. Y damos paso ahora a las nominadas al premio a Mejor Actriz. Las nominadas a Mejor Actriz son Ana Esteban, El espejo, Andrea Fandos, Las niñas, Mamá. Ay, que no te sabrá nada. Eres un Laura actor de Contreras, mierda, me da la puta gana de Pierde hacer tu turno. trabajo de verdad. Que si por lo menos hicieras otra cosa que no fuese jugar a la Play y follarte a Dani. Estoy profundamente apenada por Laura la noticia. Gómez La Cueva, Es bonito comprobar Marcelino, el cómo mejor hemos payaso acabado del después de mundo. tantos años de ausencia, desde que él fuera una gran estrella en el hipódromo. Creo de las obras del María José Moreno, La mujer que soñaba con números. plateros, barbonistas, se afanaban por traer los mejores. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2021 a la Mejor Actriz es para Andrea Fandos por Las niñas. Hola. Bueno, a ver. Lo primero, agradecer a Pilar, porque gracias a ella puedo estar hoy aquí recogiendo este premio. También gracias a la academia y a la gente que, bueno, ha pensado en mí. También gracias a todo el equipo de las niñas y en especial a todas las niñas que estuvieron en el rodaje, sobre todo a Ainara Nieto, Carlota Gurpegui, Elisa Martínez, Julia Sierra y Zoe Arnau, con las que pues, me lo pasé genial. También a Natalia de Molina, que aprendí mucho de ella y fue súper generosa. Y bueno, también agradecer a mi familia por apoyarme desde el principio. Muchas gracias. Oh. Bueno, bueno. Qué guapo estás siempre, Rubén Martínez. Laura Contreras. Maravillosos compañeros. José Ángel. Joder, es que he dado la fila de que me lo sé todos. Hay alguno que no me lo sé. Joder, estos es que son amigos. ¡Hombre! Oye, qué maravilla. Buenas noches de nuevo a todas y a todos. Estoy muy contenta. Aquí no me veis, pero... ¿Me veis? No me veis. Bueno, que quería decir
que Andrea Fandos, pues oye, segundo premio Simón, 12 añicos, 13 ya, pues 13, bueno, 12, 13 quiero decirte. Oye, que quien quisiera esta profesionalidad, este arte y esa juventud, Rubén, tú porque te conservas estupendamente, pero yo... ¿Tú sabes la de chapa y pintura que me han echado a mí hoy? Espectacular. Oye, que me voy a meter por aquí. Fíjate, con el COVID y todo aquí. Hola. Fenomenal. Guapísima, guapísima. Qué bien. Me voy a poner en la del sí. Oye, esto no estaba preparado, pues yo me pongo. Buenas noches a todos y a todas de nuevo. Que quería bajar aquí ahora que está avanzada la gala, en confianza, sintiendo el calor del público y a deciros que soy Ana Roche. Para que se os quede grabados... Mira, yo... Oye, para que se os quede bien grabados, que ya sé que lo he dicho muchas veces, pero para que se os quede grabados en vuestros corazones y en vuestros cerebros. Hola, Rey. Que soy actriz, por si no os habéis dado cuenta. Soy una titiritera más, compañeras y compañeros, como todos vosotros y todas vosotras. Y a mucha honra. Buenas noches. ¿Qué tal? Que soy de Zaragoza, más concretamente del barrio San José. Pero que... ¡Qué maravilla! ¿Cuántos sanjoseros? Uy, es que llevo un lío. Y que me desplazo donde haga falta. A donde haga falta, oye. Y que, oye, pues nada. ¿Qué tal? Fenomenal. Porque estamos en COVID, si no me hubiera sentado, fíjate lo que te digo. Uy, y que, nada, que hoy, curiosamente, llevo unos currículums. No, fíjate tú. Digo, pues no sé, para que vean mis últimos trabajos. ¿Quieres uno? ¿Tú quién eres? Sí, mira, mi teléfono y justo al ladico mis perricas. Oye, Pilar Palomero. ¿No te hacía yo por aquí? Qué casualidad. Oye, hija, te has llevado todo, ¿eh? Todo te has llevado. Menudo año llevas. ¿Te importa que te deje un currículum? Mira, toma. Perdonen, caballeros maravillosos. Te dejaré un currículum, ¿eh? Sí, Andrea te falla. Mira, qué piel, qué cuerpo y que te puedo hacer cualquier personaje de 12, de 13, oye, o también de 80. Quiero decirte, tú quédatelo. Y ya, pero mételo en el bolso. Luego te lo... Luego te lo paso. Pilar. Venga, llámame, ¿eh? Mira, Pilar, chica, que te voy a dar todos. Te voy a dar todos porque tú tienes contactos y esto aquí es lo que se lleva, me explico. O sea, el boca a boca y... Quédatelos todo. Y llámame. ¡David! Hola, David y Lundain. Perdona, hijo, es que estáis en medio. ¿Estáis en medio? ¿En medio? No, es broma, que es broma. David y Lundain, ¿qué tal, querido? Oye, me alegro mucho verte por aquí. Te vi también en los Forqué. Luego te pasa también un currículum, Pilar, que se ha querido quedar con todos. De verdad, Pili, luego le pasa que te vi en los Forqué. Tú a mí no, porque yo estaba un poquito más atrás sirviendo las cañas. Pero vamos, que eso fueron tiempos pasados. Porque yo ahora mismo, disculpad otra vez, caballeros, princesa, bellísima, maravillosa, esos fueron tiempos pasados, David. Porque yo ahora mismo cumplo absolutamente todos los requisitos para formar parte de cualquiera de vuestras películas. La tuya, todos. Me voy a hacer un selfie con todos, por cierto, porque llevo aquí el móvil para algo. Pero antes, ¡Jesús! Hostia, me había quedado perfecto. Voy a repetirlo. Pero antes, ¡Jesús Marco! Presidente, voy a quitar esto ya, no puedo más.
Presidente... Disculpa, compañero, te he fastidiado. Presidente de la Academia del Cine Aragonés, un veterano en galas, en cambios de último momento y en discursos interminables. Yo, a ver, Jesús, no sé si sabes la leyenda que se cuenta en estas tierras. ¿Sí? ¿Se la cuento? Vale. Pues mira que dicen que... Pues que utilizan tus dilatados discursos, pero maravillosos, pues para secar jamones en Teruel. No sé si lo sabías, yo te lo comento. Es decir, es que aquí se habla. Pero vamos, que yo... Que puedes estar tranquilo porque tú puedes decir lo que te dé la gana. Pero vamos, que si es breve, mucho mejor, ¿eh? Pero vamos, que todos los años, todos los días no se cumplen 10 años y que de verdad se puede explayar porque es el presidente, pero si es breve, mejor. No sé si me explico. Así que, antes de darle paso a usted, Jesús Marco, que a mí me ha tratado maravillosamente bien. Oye, estoy súper pelotera. ¿Sí, no? Sí, ¿no? Un poquito como... Me ha quedado ahí fino. Vamos a hacernos un selfie antes de que hable el presidente. Porque yo esto lo he visto en los americanos y me gusta. Entonces lo vamos a hacer. ¿Qué os parece? ¿Os parece todo bien? ¿Qué vais a decir? ¡Ay, qué benditos! Benditos sois. Nos vamos a hacer un selfie. A ver si lo sé hacer. Venga, así. Pero claro, vamos a ver. Hijos míos, un poco de... A ver, ¿cómo lo hago? David, ¿cómo lo hago? Bueno, así, venga. Que no, que lo quiero hacer así. Venga, una. Oye, no se ve nada. Un músico, venga. Foto normal, venga. Esto está en directo en Aragón Televisión, ¿no? Os iba a decir cortar esto porque es delita. Pero bueno, venga, va. Pero como en plan de... Venga, venga. No, pero de verdad. 1, 2 y 3. ¿Sí? ¡Fenomenal! Pues ahora sí, adelante Jesús con su discurso. Adelante, por favor. Adelante. Y... A ver, ¿por dónde empiezo? Os juro que antes de venir a Andorra, allá por el mes de febrero, no había oído hablar en mi vida de San Macario. Y os juro que a partir de hoy no se me va a olvidar en la vida. Sí, o sea, imaginaros a todo un equipo desde enero y le tengo que decir al señor alcalde que decía, pero ¿seréis capaces de hacer una gala aquí? Hombre, nosotros por supuesto. Montamos, quedó precioso anoche, se veían las luces, era una maravilla. Iba y nos bebe. Iba a parar, sí, y no ha parado. Pero bueno, hemos demostrado, creo, que hemos demostrado que tengo un equipazo, que Aragón Televisión es un equipazo. Y hemos logrado sacar adelante esta gala. Porque lo que la Academia se propone, la Academia lo consigue. Y yo creo que es el día, son 10 años que estamos celebrando hoy. Y creo que es hora de decir que crean en la Academia, que para eso estamos. La Academia está representando absolutamente a todos los que trabajan en el mundo audiovisual en Aragón. Todos, técnicos, festivales, actores, actrices, guionistas, absolutamente todos, porque ese es el propósito de la Academia, representar en Aragón, difundir y dar a conocer lo que se hace en Aragón de cine. Por favor, señores políticos, créanselo de una vez, ¿vale?
Eso no cabe, o sea, no quita que tengo que agradecer a la Diputación Provincial de Teruel, al Ayuntamiento de Andorra, al Gobierno de Aragón, a todos los señores concejales que hay aquí, tantos políticos, el apoyo que nos han dado para que esta gala fuera posible. Por supuesto, muchísimas gracias, de verdad. ¿Vale? Porque sabemos que sin ese apoyo tampoco podríamos hacer nada. Nosotros, por mucho querer divulgar el cine aragonés por ahí donde andamos, si no tuviéramos las pilas que ustedes nos dan de esta manera, pues no habría cine, no habría absolutamente nada, ¿vale? Pero no somos un festival, somos los que representamos el cine aragonés allá donde vamos. Esta vez en Andorra. Al año que viene, a ver, el mejor postor, por favor, iremos donde nos digáis. No me enrollo más, de verdad. Dar las gracias otra vez a todos y a todas las que estáis aquí, a todos por la paciencia que habéis tenido. Os juro que en una hora, prácticamente una hora y poco, hemos tenido que organizar todo aquí, que estaba organizado allá. Perdonar todos los fallos, perdonar que hemos tenido que empezar tarde. Hemos hecho lo posible, pero bueno, esto está saliendo adelante. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, he sido breve, ¿no? Ahora quiero hacer, bueno, sabéis que, y lo habéis visto en los vídeos que hemos puesto, que siempre buscamos, bueno, siempre, últimamente hemos tenido unos embajadores de lujo, desde Moncho Armendáriz hasta el último Jesús Vidal. Y este año pues tenemos una embajadora preciosa, una actriz como la Copa Un Pino, una señora actriz que estuvo en Hollywood ganando Goya junto a sus compañeros con Belle Époque, una actriz que la conocemos absolutamente todos, que muchísimos de los cuarentones que hay por aquí pues nos habíamos enamorado de ella cuando la veíamos en televisión en los programas, nos encantaba, que ella es Miriam Díaz Aroca, por favor, nuestra embajadora, sube aquí. Voy a ponerme el micrófono a mi medida, Jesús, si no te importa. Bueno, pues vamos a ver. Yo os digo una cosica. Aparte de gracias, por supuesto, de todos los mimos que he recibido desde que he llegado aquí, ha sido todo, a ver, ¿cómo decirte? Cariño constante, mimos constantes, cuidados constantes, desde que he bajado del tren hasta que he llegado aquí, todo el rato, y de verdad, cuando a una la quieren tanto y la miman tanto, no sabéis qué gustito es. Y luego está relacionado pues, con mi profesión, con mi pasión. Somos una raza, como hablábamos el otro día en la cena, una raza de valientes, somos prodigiosos, somos gente valiente, somos gente resolutiva, tras, quito de aquí, monto para acá, y siempre con alegría, aunque no nos den premios, siempre con alegría, porque desde mi mujer, desde mi actriz, creo que el mejor premio, y seguro que estamos todos de acuerdo, es seguir trabajando y manteniéndonos y coger un proyecto y soltar otro, y que seamos visibles siempre a pesar de la edad, aunque no tengamos 20, pero tenemos 50 y somos 60 y tenemos un potencial maravilloso, maravilloso que dar en el cine. De verdad, no dudéis mucho. Creo, hay sitio para todo el mundo, hay oleadas de jóvenes maravillosos, pero somos los veteranos y las veteranas, tenemos tanto que decir. ¿Y desde dónde lo decimos? Porque tenemos una vivencia inmensa desde donde podemos defender personajes maravillosos. Entonces, a pesar de la invisibilidad, seguimos con alegría y con pasión y confiamos, porque esta profesión es única y es invencible, pese a las circunstancias, porque somos cultura a pesar de la incultura. Y de verdad que es un abrazo para todos nosotros. Venga. No he terminado.
que sí, que es verdad que he estado en Hollywood y me he traído un Oscar encantadísima y he estado en los Goya, pero si esto pasa en Hollywood y en los Goya, aplazan la gala directamente. Y aquí no lo hemos hecho. O sea, aquí no lo hemos hecho. Es verdad. Es verdad. Caray. Pues aquí la embajadora de la 10ª edición de los premios Simón y estoy absolutamente feliz porque me gusta mucho ser embajadora, nunca he sido embajadora. Y hoy me toca ser embajadora representante de una profesión que para mí es la mejor del mundo, aunque estemos de la mano con la incertidumbre y con un día me llaman y otro día no me llaman, da igual, la profesión es maravillosa y creo que es lo que mejor sé hacer, que es comunicar y poner emociones en los personajes. Y una cosita que yo comparto, a ver, cuando te dan un premio, sí, aparte de los nervios y tal, pues siempre estamos dedicando pues, a mi madre, que sí, que es verdad que yo quiero mucho a mi madre, y a mi hijo, y porque entonces el director que me descubrió, ¿pero quién se lo merece de verdad? ¿Yo? ¿Sí o no? Yo que me subo a un escenario, que me lo he currado, que me lo he llorado, que crisis inmensas donde nadie te llama, no porque no valga, sino porque la profesión es así, diosa caprichosa de esta vida. Entonces, ¿a quién voy a dedicar este premio? A mí misma. Pero tú sabes que la gente dirá, mírala, se dedica el premio a ella, oye. Pues es que no lo hacemos. Es que no nos tenemos en valor y yo creo que hay momentos bonitos de me dedico al premio a mí porque me lo merezco, porque llevo currando aquí tantos años en lo visible y en lo invisible. Y es verdad que hay mucha gente que te ayuda, pues la familia que te apoya, el representante, pero realmente a quien hay que dedicarse el premio es a uno mismo y no estamos acostumbrados, ¿eh? No estamos acostumbrados, ay, mira qué vanidosa. Así que bueno, hoy no me voy a dedicar de un premio porque no hay premio, pero para mí el premio es estar aquí respirando, el premio es estar aquí latiendo, con el latido de este maravilloso Festival del Cine de Aragón, Premio Simón, y creo que es el premio más importante, el latir con el latido de todos vosotros. Así que muchísimas gracias, embajadora, a sus pies y a vuestro servicio. Que sí que tienes un premio, que no te vas de vacío, que te voy a dar un regalito para que te acuerdes de este día para siempre. Espera un momento. No se me escapa, vamos a bailar para cerrar esto, hay que bailar, ¿eh? Preparar. El símbolo, nuestro logotipo de Academia del Cine Aragonés, para que te acuerdes.
Feliz acabé mi noche robándote una caricia. No consigo encontrar el coche que dejé en alguna esquina, embrujado de risas, de fugitivos besos. Una cita para mañana, sin recordar demasiadas cosas. Te dejé en el portal, camino como un posesor, frágil como un cristal, quema mis labios tu beso, embrujado de risas, de fugitivos besos. Una cita para mañana, sin recordar demasiadas cosas. Feliz acabé mi noche, pero todo no es poesía. Creo que me han robado el coche que dejé en alguna esquina. Feliz acabé mi noche, pero todo no es poesía. Creo que me han robado el coche que dejé en alguna esquina. Feliz acabé mi noche robándote una caricia. No consigo encontrar el coche que dejé en alguna esquina, embrujado de risas, de fugitivos besos. Una cita para mañana, sin recordar demasiadas cosas. Feliz acabé mi noche, pero todo no es poesía. Creo que me han robado el coche que dejé en alguna esquina. Feliz acabé mi noche, pero todo no es poesía. Creo que me han robado el coche que dejé en alguna esquina. Con todos ustedes, don Francisco Querol, director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y don Adrián Galindo, director de Marketing y Comunicación de la Caja Rural de Teruel. Bueno, siempre es un gusto volver a Andorra, la verdad. Así que muchísimas gracias a la organización por invitarnos. Y sí, somos los de las películas del oeste. Pero bueno, tengo que deciros que estoy especialmente encantado de estar aquí en Andorra hoy con vosotros porque nos toca desvelar quién es el ganador al mejor guión 2021. Y la verdad es que todos los que estáis aquí lo que hacéis es construir relatos, construir historias. Y al final los guiones forman parte de eso, ¿no? Son la columna vertebral de las historias que todos narráis, que todos contáis y con las que todos conseguimos disfrutar. Así que, sin más, los nominados a Mejor Guión Premio Simón 2021 son... Los nominados a Mejor Guión son... Daniel Calavera. Unas cuantas bestias. Germán Roda y Miguel Ángel Lamata. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Que se llamaba Penuel. Marcelino. Ignacio Estaregui, Pilar Palomero, Nata Moreno, Alex Rodrigo, Javier Macipe, Pablo Aragüés y Gaizka Urresti. Reset. Mireia Abrisqueta. La mujer que soñaba con números. Sin cobrar, y menos a mi edad. Y te aseguro que no soy el único. Pilar Palomero. Las niñas.
Y el Premio Simón del Cine Aragonés 2021 al mejor guión es para Pilar Palomero por Las niñas. Bueno, muchísimas gracias. Voy a subir esto un poco. Bueno, mejor guión. La verdad que como no... Bueno, quiero ser breve y no me sale ser breve porque me gustaría agradecérselo a muchísimas personas. Primero a Valerie, que está aquí presente, y a Alex, que son los que estuvieron conmigo trabajando todas las versiones de guión. Por supuesto, a todas mis compañeras, a mis amigas de toda la vida, con las que compartí, que son esas niñas que he retratado en la película, a mi familia, que también revisaron mucho conmigo esas versiones, a Andrea, a Natalia y al resto de las chicas, a las 20 de la clase, y a Inara, a Zoe, a Elisa, a Carlota y... y a Julia, que es que, a ver, cuando uno está aquí arriba se pone muy nervioso. Porque, ellas han hecho que esos personajes que yo me imaginé en la ficción fueran de verdad. Y me gustaría recordar de manera muy, 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 muy especial a Jaime Fontán, porque Jaime... Antes lo comentaba con Valeria al venir hacia aquí, que la primera ayuda que recibimos como tal, el primer apoyo, lo he dicho en varias entrevistas que a las niñas costó mucho financiarla, y el primer apoyo fue de Aragón Televisión, y en concreto vino por parte de Jaime Fontán, Teresa Azcona, y fue el primer peldaño que nos permitió continuar en ese viaje a la financiación. Así que, este premio, donde estés, Jaime, para ti es. Gracias. Y los nominados a la mejor dirección de producción son... Los nominados a mejor dirección de producción son... Ana Esteban. La mujer que soñaba con números. Dale un respiro, que acaba de llegar. Es que no queréis verlo, joder. La situación... Gloria Sendino. En racha. José Ángel Delgado y Clara Vallés. Por un instante. Ha decidido enfrentarse José al Manuel desafío de Herraiz. reconstruir Nebra, Siadonis el triunfo de para la que sus música. notas vuelvan a sonar casi 300 años después de su estreno. Patricia Roda. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Y el ganador es Ana Esteban. Buenas noches. Muchísimas gracias por este premio a todos los compañeros de la Academia y sobre todo también a los compañeros de nominación, como son Patricia Roda, José Herraiz, Gloria Sendino y, como no, pues mi querido y admirado José Ángel Delgado con Clara Vallés. También este premio también en parte es para vosotros.
Y también, bueno, pues ya que estamos, quería dar las gracias a mis padres, a mi hermana, mi cuñado y mis tíos, Julio, Manuel y José Antonio, que gracias a ellos también estoy aquí porque desde pequeña me dieron una educación en la que me hacían tener amor por el arte, por el cine y por la música y por la pintura también. Y ya en plan producción institucional, pues bueno, gracias, como no, a todos los que han conseguido que La mujer que soñaba con números sea lo que está siendo y tenga todos estos premios, y los primeros, ya que estamos, gracias a Aragón Televisión, a la Diputación Provincial de Zaragoza, al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón por apoyarnos, porque sin ellos no podría haberse hecho, y también a instituciones privadas, muchas de forma desinteresada, que apoyaron el estreno en la Biblioteca Nacional en Madrid, como son Vino del Somontano, Pastelerías Tolosana, Quesos Galindo, bueno, también el pueblo de Bureta y la ministra de Igualdad, que estaba comenzando su legislatura y hay que decir que vino a apoyar este documental, y también eso es de agradecer y de valorar. Y sobre todo para los compañeros, equipo técnico y artístico del documental, en especial para Geraldine Gil, Mireia Pinilla, Raquel Plou, Ana Jimeno y Javier Gracia, que estuvieron en la producción, y no podía faltar la productora ejecutiva de este trabajo, que es Mireia Ruiz Verdejo Abrisqueta, que es también guionista, directora, creadora de esta maravilla de documental, que espero que algún día lo podáis ver, si no lo habéis hecho ya, y fundadora de Sin Tregua Comunicación, que estamos ahí al pie del cañón, como muchos de vosotros y de vosotras, que están consiguiendo, bueno, pues hacer cine lo mejor posible en Aragón. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, gracias. Muchas gracias. Con todos ustedes, dos grandes actrices muy queridas en los Premios Simón, María José Moreno y Luisa Gabasa. Premios Simón de Honor 2017 y 2019 respectivamente. Bueno, lo primero de todo, reconocernos a nosotros mismos que estamos en muy buenas manos. Habéis cambiado todo el montaje en un cuarto de hora. Y luego me gustaría darles un abrazo enorme a los que no caben. Sí. Aquellas personas que contaban con estar y no han podido estar. Todo mi corazón para ellos. Bueno, cuando alguien tiene la razón, pues no puedes hacer más que asumir que, efectivamente, me sumo a sus palabras, y lo hablábamos antes en privado. Qué pena esa gente estupenda de aquí, los andorranos que han recibido esta gala y que se han tenido que quedar fuera, pues porque contra el tiempo no se puede más que hablar de él. No se puede luchar, lo habéis hecho muy bien, es un orgullo, de verdad. Enhorabuena a todos los técnicos, a todo el equipo de la ACA por el esfuerzo enorme para traer desde San Macario, que en gloria esté, aquí. Y nosotras nos hemos encontrado un poco esto, ¿verdad? Sin comerlo ni beberlo. Sí. Y tampoco es que queramos ser muy largas, porque para eso está la presentadora o están otros que no... Bueno, Luisa, perdón. a mal tiempo buena cara. Vale, pues ahora, que nos han dicho, venga. pues que no sé qué, que no viene, que vais vosotras. Que hemos venido nosotros a dar, aquí a dar un premio. El de dirección. No, ¡Hombre! Dos actrices. Hablando de dirección. Hala, venga. ¿Y el sobre? Desquítate. Ya nos lo darán. Tú desquítate. Sí, bueno, nada, pues que es muy importante la dirección para los actores y en este caso para las actrices, porque de todo hay en la Viña del Señor. Somos maduras. ¿Cómo era? 50, 60, 70. Somos 70. Llevamos ya mucho trillado. Pues, chicas, bueno, muy importantes los directores.
Pero, ¿y si no le entiendes? ¿Y si no sabes qué te quiere decir el pobre? ¿Y si eres un error de casting? ¿Qué? Pues ya pasa, ya pasa. Hombre, pues pobrecico. Él no tiene la culpa, pero la responsabilidad O pobrecica, pero bueno. Bueno, vamos a dar los un 5 premio. nominados son buenos directores, sus actores les entienden, sus técnicos les hacen caso, no tienen errores de casting. ¿Pero ya así te has es que- leído el sobre? No, pero los 5 están igual. Ah. He visto sus trabajos, ¿eh? Vale. Claro, perdón, hay cosas que no veo, por eso me dejo llevar por ella. Son muchos años ya. Parecemos Pili Mili. Dice dejarse llevar. ¿Ah? ¿No es ningún defecto? No, es una cosa extraordinaria en tu caso. ¿Pero dónde está el sobre que tengo que leer, por favor? Gracias. Estamos aquí todo el rato diciendo gracias. El sobre lo voy a leer yo porque soy la que sale con las gafas, porque ella sale sin gafas. Pero sé leer. Es que... Los nominados a Mejor Dirección son Germán Roda. Marcelino, el mejor payaso del mundo. Ignacio Estaregui. En Racha. Ignacio Estaregui, Pilar Palomero, Nata Moreno, Alejandro Cortés, Javier Macipe, Pablo Aragüés y Gaizka Urresti. Reset. Mireia Abrisqueta. La mujer que soñaba con números. En la habitación de al lado hay algunas de un montaje de la Celestina. Pilar Palomero. Las niñas. Y el premio a la mejor dirección es para... Pilar Palomero por Las niñas. Uy, ¿qué está? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Academia, que no lo he dicho antes, a todos los académicos que han votado a Mejor Dirección. Bueno, en este caso, sobre todo me gustaría agradecérselo a mis padres, que son los que me apoyaron en esta aventura de querer ser directora de cine y que no es, para mi padre, ingeniero agrónomo, mi madre, que venía de la física, profesora de matemáticas, pues de repente el cine les quedaba muy lejos. Así que les agradezco mucho que me apoyaran y también recordar a otra persona que para mí fue muy importante y que seguramente por el que terminé haciendo cine, que es Vigas Luna, que para nosotros en Aragón ha sido alguien muy importante porque impartió el taller de cine de Vigas Luna durante el 2002-2003 y creo que nos marcó a muchos de los que estamos aquí y que nos inició a muchos de nosotros. Así que nada, agradecérselo y agradecérselo de nuevo a la Academia y, por supuesto, a todo el equipo, porque un director sin su equipo no es nada. Muchas gracias.
Mirad, es la primera vez que me pongo un vestido con cola. ¿Eh? Ahí lo dejo. Gracias, Miriam, cariño. Tú sí que estás guapa. Qué maravilla, ¿eh? Todavía resuena el eco de la cuadrilla de la ruta del tambor y del bombo. Pues el mejor homenaje para un genio como Antón García Abril y un profesional tan grande como Jaime Fontán. Yo creo que se merece un aplauso. Si algo nos une al mundo de las artes escénicas, cinematográficas o de cualquier otra índole, es la imaginación. La habilidad casi innata de creer que los sueños se pintan con una paleta quimérica de los sentimientos. Somos sensibles, idealistas. Vivimos abrazados a la utopía porque somos los artesanos de las emociones. Jugamos a moldear nuestro alma con la necesidad de ser escuchados, de ser vistos e incluso amados. No solo el cine se compone de grandes nombres ni de estrellas brillantes que iluminan el mundo de las pantallas. Detrás de las cámaras hay personas que en silencio trabajan para conseguir ese hechizo, esa magia que después nos hechiza en las pantallas. Tras el relumbrón de los premios, de los focos y de los éxitos, hay sombras capaces de ennoblecer al mundo del séptimo arte. Nuestro premio Simón de Honor es uno de ellos, un enamorado del cine. Un enamorado del cine que desde pequeño se quedó con la boca abierta al ver por primera vez un proyector a manivela. Desde ese momento supo que el cine sería su pasión. Anónimo para muchos, pero un gran defensor del talento aragonés y un baluarte del celuloide. Pedro Aguaviva es uno de los más veteranos realizadores del cine hecho en Aragón, curtido en miles de batallas audiovisuales y culturales, impulsor de cineclubs, tertulias, asociaciones y un incansable documentalista. En esta época en que la cultura deambula indecisa por el filo de la navaja, los corazones nos piden que bailemos al son de melodías capaces de poder conmover a los demás. Pedro Aguaviva durante décadas ha dirigido cortometrajes y documentales al ritmo que el corazón le ha ido marcando. El destino quiso poner en su camino un proyector de 35 milímetros y él comenzó a contar historias. Él se define como un soñador y eso es justo lo que es, un soñador, un romántico que siempre jugó con la ilusión de un niño y con el coraje de un hombre espectacular. Compañeros y compañeras, con todos ustedes, nuestro premio Simón de Honor 2021, Pedro Aguaviva. Profesor, tendrá que darse prisa. Estas tierras van a sufrir una transformación en breve. ¿Transformación? ¿A qué se refiere? ¿Se ha enamorado alguna vez? Quiero decir, ¿de verdad? En cierta ocasión. Pero no creo que esto sea... No se preocupe. También yo solo he tenido una mujer en mi vida. Es un papelillo. Para ir tirando. Conozco la frase. Por ahora. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por conseguir un buen papel? Otra vez llegamos tarde. No me pongas nerviosa. Si no se te ocurriera siempre ducharte en el momento en que vamos a salir, tal vez llegaríamos algún día a tiempo. ¿Y si tú no estuvieras delante del espejo dándote crema antiarrugas? Tú te mereces algo mejor, nena. Deberías de trabajar en el club de Dani. No quiero ir al club de Dani, quiero trabajar en la cafetería. ¿Qué pasa? Solo se trata de poner copas y de ser un poco amable con los clientes. ¡Que te he dicho que no quiero! Estamos con Pedro Aguaviva,
que este año es el premio Simón de Honor. Yo quería ya empezar preguntándole cómo recibió la noticia y cómo se sintió al recibirla, ¿no? Bueno, pues lo primero es negarlo, ¿no? Decir, no, yo no. Porque nunca crees que tú eres merecedor de tamaña distinción. Lo que pasa es que luego te convencen, insisten y al final pues acabas cediendo, ¿no? Pero bueno, la primera impresión fue decir, no, yo no. ¿Te sientes especialmente orgulloso de alguno de tus trabajos? Sí, yo creo que han ido evolucionando, ¿no? Han ido mejorando. Poco a poco pues vas construyendo, ¿no? Vas creciendo, vas teniendo más conocimiento del lenguaje, de la técnica. Yo estoy muy satisfecho del último, de ficción, que es Reciclando basura. ¿Qué supuso el salto tecnológico, el salto al cine digital para ti, ¿no? Pues un cambio muy grande, sobre todo en la postproducción, ¿no? Comparado con aquellos primeros Super 8 en el que si cuando cortaras un fotograma de más, aquello ya no funcionaba, pues la verdad es que el salto ha sido muy importante. Pero tú has sido también habitualmente el guionista, ¿no? de tus trabajos de ficción. El guionista y la mayor parte de mis trabajos el productor. Eso es, o sea que has sido un hombre, un poco hombre orquesta, ¿no? En ese sentido. Sí, éramos hombre orquesta, pero cuidado, es que en el rodaje también éramos hombre orquesta, porque éramos el que poníamos los focos, el que llevábamos la cámara, el trípode, y hacíamos todo. A lo mejor teníamos de ayudante algún amigo que no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo y que a lo mejor lo que hacía es tirarte algún foco, ¿no? ¿Qué prefieres? Yo siempre ando un poco obsesionado con esto, ¿ficción o documental? Sí, a mí la ficción me encanta, porque en la ficción la imaginación se dispara, es tu parcela de libertad. Sigues en activo, ¿no, Pedro? Bueno, esa es una pregunta. Esa pregunta, cuando me la hacen, no me gusta mucho. No. Porque, claro que sigo un activo porque yo no me voy a retirar de la vida nunca. Yo voy a estar ahí siempre hasta que esto se acabe, ¿no? En tu cine de ficción hay una apuesta bastante clara por yo lo llamo humor somarda, a un cierto humor somarda que es muy de aquí, muy aragonés. Sí, a mí desde luego la base con sentido de humor para mí es fundamental. En todos los trabajos que tengo de ficción se da. Por ejemplo, me acuerdo que en la película Se encierde nada, con Luz Gabás y Alberto Sánchez, había momentos en el rodaje que, bueno, nos partíamos de risa y había que parar porque no había quien siguiera rodando. El cine tiene que ser dos cosas. Primero, que no sea aburrido y segundo, que sea divertido. Hola, quiero enviaros un saludo y deciros que me gustaría mucho estar entre vosotros y participar en este acto. Soy consciente de que me estoy perdiendo un acto irrepetible e inolvidable. La vida tiene sentido en los valiosos momentos compartidos que nos ayudan a vivirla con intensidad. Y compartir con vosotros el Premio Simón es una de las cosas más estimulantes que me pueden suceder en la vida. En el ámbito en que nos movemos, uno de nuestros objetivos ha sido siempre intentar convertir en realidad todo aquello con lo que soñábamos. Y tenemos la suerte de que en una parte esto se ha cumplido. No sé lo que nos deparará el futuro, pero no cabe la menor duda de que estamos preparados para afrontarlo. Tenemos la suerte de tener un trabajo que apasiona, y esto dimensiona nuestra vida convirtiéndola en un arrebato creador. Y esto no tiene precio. A veces alguien me pregunta retóricamente por mis actividades, pensando que ya no estoy en activo, y se sorprende cuando le contesto que yo no me retiraré de la vida nunca, que aquí hemos venido a hacer cosas y que hay que morir con las botas puestas. Recibir un fuerte abrazo. Recibe el Simón de Honor, en nombre de Pedro Aguaviva, el crítico de cine Roberto Sánchez, miembro de la Academia de Cine Aragonés y de la Tertulia Perdiguer. Bueno, Pedro, esto va para Pedro Aguaviva. Como veis, hicimos una entrevista en un espacio abierto. Él, bueno, ya ha recibido las 2 vacunas, yo también, pero la verdad es que tenía algo de respeto a espacios cerrados, aunque lo íbamos a hacer arriba, pero bueno, también íbamos a estar mucha gente y la verdad es que él sigue en activo, como digo en la entrevista, y es, bueno, para mí es todo un honor, un placer hacérselo llegar.
O sea que gracias en nombre de Pedro a la Academia, pero ya sabéis que él ha estado desde el principio, desde que esto se llamaba Asamblea de Cineastas Aragoneses, y fue un ferviente creyente también en la Academia. Y lo es, porque como digo, sigue en activo. Gracias, gracias por ello. Hace entrega del siguiente premio don Manuel Rando López, presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Buenas noches. Genio y talento. Genio y talento fue el que tuvo el turolense Segundo de Chomón. Celebramos hoy el 150 aniversario, una figura que trascendió más allá de nuestras fronteras a nivel mundial. Genio y talento es el que tuvo el calandino, vecino nuestro, Luis Buñuel. Y genio y talento es el que todos estamos viendo que tiene el cine aragonés. Yo quiero dar las gracias al presidente, quiero dar las gracias al alcalde de Andorra, porque por primera vez haya salido este acto de la ciudad de Zaragoza. Creo que es importante y modélico que se haya podido hacer en Andorra, que se haya podido hacer en el medio rural. Dicho esto, y finalmente quiero que sigáis pasando una velada tan agradable. Yo la estoy pasando agradable por dos razones. Primeramente por el acto en sí y luego porque Miriam esboza felicidad y me está transmitiendo. Estoy ahí y lo estoy pasando, Miriam, doblemente bien. Así que pues pasamos a los cortometrajes. Las obras nominadas a Mejor Cortometraje son... En racha, de Ignacio Estaregui. Loca, de María Salgado Gispert. Cuidado que te caes otra vez. ¿Te ha gustado cosa que no creo? Por un instante, de Jorge Aparicio. Eso está bien, sí. Que sonría. Sebastián, de José Alberto Andrés Lacasta. Souvenir, de Cristina Vilches y Paloma Canónica. La Diputación Provincial de Teruel, a través del Instituto de Estudios Turolenses, sí cree en la cultura, sí apuesta con la cultura y estamos apostando de una forma muy fuerte por el mundo del cine. Teruel es una provincia de cine. Llevamos, en este año que hemos iniciado, 4 producciones, cortometrajes, videoclip, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir apostando por la industria cinematográfica y por la cultura en nuestra provincia. Y los premios Simón del Cine Coa Aragonés 2021 al mejor cortometraje, En Rancha, de Ignacio Estaregui. Oh, qué ilusión. Por cierto, pensaba que después del speech, después que ibas a decir, como apostamos por el cine, vamos a dar un talón de... Qué maravilla de premio, de verdad. Ignacio pues nos contó esta historia que
a la que le invitó el proyecto que nos invitan, o que invitan a algunos directores a hacer que en el marco de la Aljafería. Y bueno, nos contó una historia que, pues eso, lo que era pequeño se fue haciendo más grande, pero tanto Gloria como yo creemos firmemente en él, muchísimo. Estoy aquí delante de 3 ilustres señoras aragonesas, doña Luisa Gabasa, doña María José Moreno y doña Miriam, nacida en Daroca. ¿No? Ah, no. Ah, Díaz Aroca. Bueno. Bueno, pues es igual. Las darazocensas, pues te van a hacer Dora la exploradora o lo que sea. Que fenomenal. Y que me da suerte porque, no sé cuándo fue, en el 2015 o algo así, también nos entregaron un premio, estando tú, Miriam, nacida en Daroca, por Justicia, mejor guión. Bueno, vamos a ver. Esto no se va a extender más de 3 cumbres bilaterales, de las del presidente con Biden. Minuto y medio, máximo. Dedicatorias. Antón Castro, como siempre, esto es un joker. A Jaime Fontán. Dios, cómo lo queríamos, por favor. Muchas gracias, de verdad, porque los aplausos nunca se piden, se dan, ¿no? Esto es como los besos, ¿no? Y Jaime, joder, nos ha ayudado tanto a todos. Nunca tuvo preferencia por nadie. Nunca se comprometió con nadie, pero sí que tenía compromiso contigo y te llevaba de la mano, precisamente esa mano que necesitas cuando eres un mierdecilla, ¿no? Todos lo hemos sido y probablemente aún lo seguimos siendo. Cuando se necesita a alguien es cuando se valora. Jaime era esa mano que te guiaba y que decías, bueno, muchísimas gracias. Hay alguien que le gusta esto, que ama el cine y que ama a la gente. Pues eso, para Jaime, todo lo del mundo. Más, me quedan 2 conferencias bilaterales. Lo voy a dedicar a mi padre, del cual me acuerdo desde el 20 de febrero del año pasado, todos los días, al acostarme, porque estábamos rodando The Market y fue un esfuerzo grandísimo. Y el hombre siempre debía pensar, pues este chaval, ¿por qué se dedicará a esto? Pues no sé, ahí mi familia nunca no me ha ayudado en esto, tampoco se lo reprocho, pero puedo asegurar a todos los jóvenes, sobre todo, que luchéis por un sueño. Porque si no, dentro de, no sé, cuando pase el tiempo, lo único que tendréis será muchos años y sueño, mucho sueño. Así que no dejéis de luchar, de verdad, los jóvenes estáis en ello. Yo empecé tarde en esto y me como el mundo todavía, de verdad. Y se lo quiero dedicar, por supuesto, y cómo no, a las 150.000 personas que han muerto en España durante esta locura de pandemia, más las 300 o 350.000 que han sido afectadas por la muerte de los familiares. Y sobre todo a esas personas que murieron y fallecieron pensando que sus familias les habían abandonado, que no entendían que no les fueran a ver. Es muy doloroso. Yo se lo dedico, de verdad, a las familias en las que sus mayores pensaron que les habían abandonado. Todos sabemos que no es verdad. Y nada más, viva la vida, tenemos salud, nos gusta el cine, no nos podemos quejar de nada, cojones. ¡Vamos!
Con todos ustedes, don Víctor Lucea, director general de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Buenas noches a todos. Es un verdadero placer no estar aquí, sino sentir la energía y en fin, el absoluto compromiso que se rezuma en esta sala en este momento. Por supuesto, enhorabuena, presidente, por estos 10 años, por haber podido reaccionar y haber podido tener esta gala, fantástica gala. Enhorabuena, premiados y nominados, obviamente. Muestra una vez más, lo decimos en muchas ocasiones, pero no cabe duda de que es un elemento que es que sale por todos los sitios el talento, las ganas y el oficio que hay para contar historias a través del lenguaje audiovisual. Quiero decir también que, evidentemente, en el Gobierno de Aragón estamos comprometidos no solo con las líneas de apoyo a los proyectos y a las historias que van surgiendo, sino también en este año tan difícil nuestro compromiso ha ido más allá, ha ido a tender puentes, a tratar de que las conexiones y en un momento tan difícil en el que parecía que todo se derrumbaba, poder establecer líneas, mesas, diálogo fluido con los agentes del sector para conocer, saber cuáles eran las dificultades y poco a poco trabajar. El compromiso es seguir trabajando, seguir hacia adelante y ahí estará el Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, un recuerdo emocionado a Jaime Fontán y, por supuestísimo, la figura de García Abril, absolutamente alineados con el recuerdo de la Academia, presidente. Paso ya al vídeo del mejor largometraje. Las obras nominadas a Mejor Documental son... Por la tarde hubo ópera en 1778, La muerte en el teatro, de Raúl Ortega. De modo que no ha quedado La mujer que soñaba con números, de Mireia Viresqueta. No quiero ofenderle. Ya sabe lo mucho que le admiro, pero como a veces... Marcelino, el mejor payaso del mundo, de Germán Roda. Nebra, el triunfo de la música, de José Manuel Herraiz. Otra forma de caminar, de Laura Torrijos Vescós. Obviamente, pido disculpas, me he equivocado. Mejor documental, Marcelino, mejor payaso del mundo, recoge Germán Roda. Muchas gracias, estoy contentísimo. Muchas gracias a la Academia. Me he sacado la chuleta porque aquí hay un montón de gente, para no equivocarme. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Aragón por su grandísima ayuda en este proyecto. A Aragón Televisión, a la Diputación Provincial de Zaragoza, a Tuhuesca, Ayuntamiento de Jaca, Comarca de la Jacetania y el Ayuntamiento de Zaragoza. Es muy importante que las instituciones estemos ligadas y que ligados con los creadores, porque rescatar estas historias, tanto las nuestras como la de los otros nominados, depende de nosotros y de las instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, si queremos rescatar estas grandes historias, pues depende de nosotros, de los que estamos prácticamente aquí. Así que si seguís apoyándolas, pues nosotros seguiremos contándolas. Quería dedicar especialmente este premio a 3 personas. Y la primera es el magnífico periodista Mariano García, que es el gran descubridor de esta historia de Marcelino. Y sin él hoy no estaríamos aquí, y yo creo que él es muy importante su labor porque ha sacado a este personaje aragonés único y ahora tendría que estar en todos los libros de historia, y yo creo que Mariano García se lo merece todo. Por otra parte, quería dar las gracias a todo el equipo, tanto técnico como artístico.
Y me quedan dos personas muy grandes a las que dedicar este premio, que es a mi hermana Patricia Roda, que es mi socia y es la productora de este documental, porque hace siempre que trabajar con ella sea muy fácil y porque sigue luchando por defender los derechos de las mujeres en el medio audiovisual, y se lo quiero agradecer desde aquí. Y luego, como no, se lo quiero dedicar a un amigo que conocí hace 25 años, que fue mi tutor de prácticas, que fue mi primer jefe y que ha sido el coproductor de nuestros últimos largometrajes documentales, y no es otro que Jaime Fontán. Así que allá donde estés, Jaime, esto es para ti. El último de los premios lo entregará don Antonio Amador, alcalde de Andorra. Pues muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo pues, a la Diputación y a la Academia que esa locura que hoy se ha visto que ha sido cuerda, a pesar del día que llevamos, pues apostase y nos diese la oportunidad a un pueblo como Andorra de recibiros a todos vosotros y hacer una gala tan especial, ¿no? Para cualquier turelense, por el 150 aniversario de Chomón o por el décimo aniversario, los primeros 10 de otros muchos 10 y 10. Pero especialmente quiero agradecer a todas aquellas personas, técnicos de montaje y tal, pero desde nuestro punto de vista también técnicos de cualquier institución de cultura, de brigada, y que han estado trabajando durante tanto tiempo y que luego han demostrado que en una hora eran capaces de organizar algo así, y que nos han permitido disfrutar de una noche de talento y de talento aragonés. Y ahora aquí permitirme que como alcalde de Andorra ha sido también amenizado con un poco o un mucho de talento andorrano, o sea que... Me suelo enrollar, pero ya voy a acabar, que estoy muy nervioso. Pero el día de hoy ha sido un día que representa... me preguntabas cómo estaba, mira, estoy ahí, feliz, contento. Un día de cualquier andorrana y cualquier andorrano. Este es nuestro día, nuestra situación. Estamos teniendo que afrontar una transición importante y lo vamos a lograr porque en Andorra nada es fácil como en una provincia como la de Teruel, pero estamos acostumbrados a sobreponernos y a saltar cualquier muro que se nos ponga por delante, y he sentido hoy que el homenaje nos lo ha hecho el cine a nosotros, porque nos ha dado una muestra a lo largo del día de todos los géneros posibles. En la típica película ahí de ilusión familiar y tal, ¿no? ¡Qué chulo ha quedado! Y tal. Luego hemos pasado por los thrillers, pero ya de los chungos, ya cuando veías allí. No, esto se para y seguía lloviendo. Luego ya era un drama de estos que dices, oye, que no acabe así, pero es que va a acabar así, que no acabe así, pero va a acabar así. Pero al final, una película que a los críticos no les gusta, pero que cuando te quieres relajar y disfrutar es una película con final feliz, como el que tendrá mi pueblo. Porque no ha sido en el sitio que se pensaba, pero ha quedado apañaico, que decimos aquí, ¿no? Así que antes ya de leer los nominados, solo quería decir muchas gracias a los que estáis, decir a los que no han podido que tienen que volver a venir aquí, o sea que el año que viene, yo ahí lo dejo. Pero muchas gracias y espero que hayáis estado a gusto, en la que de verdad podéis considerar vuestra casa y vuestro pueblo. Y ahora sí. Las obras nominadas a Mejor Largometraje son... Las niñas. De Pilar Palomero. Os propongo que cada uno para todos. De David Ilundain.
¿Para cuando seamos abuelos? No, concretamente para su yo del 22 de junio, último día. Mientras estoy abriendo, que se despega enseguida, he visto algunos de lejos estaba. Claro, cuando decíais que, pues eso, que se venía aquí, no me lo esperaba, yo le llegaba a preguntar, digo, jolín, no, y era una ilusión decir, voy a ser de los primeros que vea el ganador, ¿no? Pero como decíais eso, yo he pensado que ya lo sabían, y se lo he preguntado a Jesús, o sea, sigo con la ilusión de ser el primero antes que el ganador o ganadora al mejor largometraje. A ver, venga, el redoble ahí. Dale ahí, Carlos. Premio Simón del Cine Aragonés 2021 al mejor largometraje, Pilar Palomero de las Nieves. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me hace muy feliz haber podido hacer la película en Aragón, en Zaragoza, y que la mayor parte del equipo haya sido aragonés y que la película sea aragonesa, que lo es, ¿verdad, Valerie? Y bueno, y en todo este proceso, me encanta también recibir este premio Simón, que me parece súper bonito y que además, bueno, por la película por la que está inspirada. Pero bueno, que en este momento pues me acuerdo de todo el equipo que ha hecho la película, que no solamente es el equipo técnico o el equipo artístico, que también es la gente que nos servía el catering, el camarero, el dueño del restaurante donde nos íbamos a tomar las cervezas al terminar el rodaje, los de seguridad, los que nos alquilaron las oficinas, los que nos alquilaron las casas. Eso es hacer cine, es crear industria, crear trabajo. Y ha sido maravilloso poder hacerlo en mi tierra y contar con toda la gente, con nuestra gente. Y Valerie. Muchas gracias. Quería aprovechar desde aquí para agradecer, pues, por supuesto, a Aragón TV, a Jaime un pensamiento cariñoso, a Teresa, que estuvo aquí también desde el principio, a Luis Fatás desde la Film Commission, al Ayuntamiento de Zaragoza, que desde que entramos nos abrieron las puertas y nos abrieron sus calles, a la gente de Zaragoza, a todos los que se presentaron al casting, del cual encontramos perlas, pero que tenéis una cantera de actores y actrices maravilloso. O sea, yo lo puedo decir porque hemos estado rodando Las Niñas y Uno para Todos, y en los dos casos se han presentado gente maravillosa. Así que muchísimas gracias por la gente que nos ha acompañado en este viaje desde sus casas y con sus corazones. Gracias. Gracias. ¿Por qué no sube todo el equipo? ¿O no? Y con este último premio llegamos al final de esta 10ª edición de los Premios Simón. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber compartido esta gala pasada por agua, pero lo hemos hecho, lo hemos conseguido, finalmente, Jesús. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis compartido esta gala y también a los que nos han seguido por las televisiones de Aragón Televisión. Y ahora sí, finalmente podemos decir ¡viva el cine y viva el cine aragonés! Buenas noches y muchas gracias. ¿No?